banqueros mexicanos, empresarios mexicanos, y que el banco quede en el país. Ahora, ¿qué ventajas se tienen a diferencia de antes? Eso es muy importante que la gente lo sepa. Cuando vendieron Banamex, no pagaron impuestos. Esto fue en el 2001. Para los jóvenes, porque el que tiene 20 años todavía no había nacido y ya es ciudadano después de 18 años. Entonces, esa es una historia, aunque reciente, ya de varios años para los jóvenes. Entró el nuevo gobierno de Fox y quienes tenían Banamex, quienes lo habían recibido en la privatización, cuando Salinas entregó Banamex a Roberto Hernández y a otros banqueros o dueños de casas de bolsa, se quedan con el banco, viene la crisis de finales del gobierno de Salinas, de principios del gobierno de Zedillo, y se decide rescatar a los bancos con el FOBAPROA. Entonces todos estos bancos son rescatados, los limpian, los rescatan con dinero público. En ese entonces se convirtieron las deudas privadas, estas deudas de bancos, de grandes empresas, en deuda pública. Se emitieron bonos de la tesorería y esa deuda llegó en ese entonces a $1 billón. Y por esa deuda desde entonces se paga intereses. Se ha pagado de intereses desde entonces más de $1 billón y sigue la deuda con más de $1 billón. Entonces, esa operación que hicieron arriba, por eso los potentados a los que les fue bien, pues le hacen homenajes y hablan muy bien del gobierno de Zedillo, de Salinas y de Zedillo. ¿Los consideran buenos gobiernos? Pues sí, porque a ellos les fue muy bien. Entonces, después de que se rescata, venden los bancos y venden este banco en $12,500 millones y tenían que haber pagado alrededor de $3,000 millones de impuestos. No pagaron, porque entonces había una ley donde si estas operaciones se hacían en bolsa no se pagaban impuestos. De ahí se agarraron para no pagar nada. Si en vez de que Citigroup hubiese comprado Banamex y Banamex hubiese comprado a Citigroup en Estados Unidos, tenía que haber pagado los $3,000 millones. Aquí es importante decirlo, o sea, no es anclarnos en el pasado, pero si no aprendemos del pasado, pues no nos va a ir bien, ni en el presente ni en el futuro.
¿Quién era secretario de Hacienda cuando se iba a cabo esa operación? Francisco Gil Díaz, que había trabajado con el dueño principal de Banamex, Roberto Hernández. Primero había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas y luego trabajó con Roberto Hernández. Y luego Roberto Hernández se lo recomienda a Fox y Fox lo nombra secretario de Hacienda. Y cuando se lleva a cabo esta operación, él era el secretario de Hacienda. Cubren las formas también, diciendo de que no podía participar él en el proceso de compra-venta por cuestiones de intereses, pero al final el resultado es que no pagaron los impuestos. Y siempre alegan de que fue legal. Y yo digo, sí, fue legal, pero inmoral. ¿Cómo no pagar impuestos? Eso solamente se da en un país como el nuestro, en aquellos tiempos, o se daba, donde todas las leyes estaban hechas para beneficiar a una minoría. Porque durante todo el periodo neoliberal reformaron la Constitución y las leyes con ese propósito de proteger a las élites y legalizar la corrupción, el robo, el saqueo. Es una vergüenza que muchísimos legisladores se dedicaron a eso, estaban al servicio de los que mandaban en México y ajustaron todo el marco legal para beneficio de una minoría, sin importarle el pueblo. Es más, en contra del pueblo, en contra de la economía popular, porque esto del FOBAPROA pues significa quitarle beneficios al pueblo. Es tener menos dinero para la educación pública, menos dinero para la salud, menos dinero para el desarrollo. Esa es la diferencia que hay ahora. Entonces, si se vende, como va a suceder, Banamex, nosotros vamos a cobrar los impuestos, depende de la cantidad en que se venda, se está hablando de 30,000, 40,000 millones de dólares, a lo mejor es mucho, quién sabe, va a haber una licitación y lo que queremos, además de que vamos a cobrar los impuestos y esto va a ingresar a la hacienda pública y va a ayudar al desarrollo del país, además de eso, lo que queremos es que se mexicanice el banco. Ya dije, no somos chauvinistas, no estamos en contra de extranjeros, pero sí se obtienen ventajas si el banco está en manos de mexicanos, porque las utilidades, por lo general, de los bancos extranjeros se van de México, se llevan las utilidades, no reinvierten en México las utilidades. Y siendo empresarios mexicanos, hombres de negocio de México, pues sí hay un poco más de garantía de que se reinviertan esas utilidades, que no son pocas las utilidades, es muchísimo, porque la banca en México tiene utilidades por intermediación, por costos de intermediación, que no se dan en otros países. Nosotros hemos respetado eso, no hemos cambiado ese marco legal, pero sí son bastantes las utilidades. Entonces, si logramos que sean mexicanos,
pues sería un avance. Y luego está el patrimonio cultural que tiene ese banco, que tenemos también que cuidar, que no salga del país, que se quede en México. Estamos hablando de edificios, estamos hablando de colecciones de arte, pues de los mejores artistas, pintores de México y también del mundo. Entonces es una colección extraordinaria de arte y de cultura que tiene la Fundación Banamex.